Vamos a ir a la palabra, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza de una vez y continuamos con el tema que hemos venido desarrollando, pero que específicamente empezamos hace 8 días. Recuerden que hace 8 días estuvimos viendo un tema acerca de la grandeza de Dios. No nos olvidemos que traemos un hilo conductor que tiene que ver con el estudio de los mandamientos. Estamos estudiando el mandamiento de no hurtarás, de no robarás. Y dentro de este mandamiento, pues hemos visto varias cosas, entre ellas, cómo honrar al Eterno para no robar, para no robarle, porque muchas veces resultamos robando, hurtando a Dios, y a veces sin darnos cuenta, o desconociéndolo, ignorándolo. Entonces, estamos entendiendo esto que es tan importante. Y vimos el caso, por ejemplo, del pueblo y del rey David. Cómo el rey David preparó para el Señor desde su corazón una ofrenda juntamente con el pueblo para la obra que iban a desarrollar. Todo esto desde una perspectiva de generosidad. Pero lo que estamos estudiando ahora, que empezamos a estudiar desde hace 8 días, es precisamente por qué David, el rey David, y el pueblo hicieron esto. ¿Por qué los impulsó a ellos? Entonces, estamos estudiando que lo que sucedió en ellos fue que conocían y entendían muy bien quién era Dios. ¿Quién era Dios? Aunque la verdad, definir a Dios en palabras es muy complejo, porque ninguna palabra podrá describir al Eterno, podrá describir al Creador. O sea, por más esfuerzo que nosotros hagamos por construir ideas y palabras, ninguna de ellas logrará realmente describir a nuestro eterno Elohim, a nuestro eterno Dios. Ninguna. Sin embargo, sí nosotros nos podemos hacer humanamente ciertas ideas. Acercamiento. Podemos tener acercamiento, ¿sí?, de esa idea. Y dependiendo de la idea que nosotros tengamos de Dios, pues asimismo actuaremos. Entonces, ¿qué idea tenemos nosotros de Dios? Y esa idea sí las podemos desarrollar desde ciertas virtudes. Vuelvo y digo, no podemos describir a Dios, pero sí podemos resaltar algunas virtudes de Dios y exaltar esas virtudes. Y conociendo o entendiendo estas virtudes, nosotros podemos hacernos una idea mucho mejor de quién es Dios, a quién es que servimos, a quién es que nosotros clamamos, a quién es que nosotros nos entregamos, a quién es que servimos realmente, a quién obedecemos. Porque si nosotros no tenemos un concepto o una idea clara para nosotros mismos de Dios, pues asimismo será nuestra actitud hacia Él, una actitud errada, equivocada. Pero si tenemos una idea bien aproximada de quién es Dios, pues nuestra vida corresponderá a esa idea. Entonces, veíamos cómo el rey David, cuando hizo su oración en la primera carta, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, él hace una oración de dedicación a Dios de esa obra que se va a llevar a cabo, por todo lo que han podido hacer, por toda la ofrenda generosa que han podido contribuir. Y él hace unas descripciones de Dios, nombrando unas virtudes de él. Y por eso, una de esas virtudes que él nombra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, es hablando de la grandeza de Dios, la Gedulá, la grandeza, Gedulá. Y es precisamente eso lo que estamos viendo. Porque si nosotros queremos realmente agradar a Dios y queremos poder honrar a Dios como debe ser, para no robar, no caer en eso, entonces debemos conocer primeramente quién es Él para nosotros. Y Él exalta lo que es la grandeza, esa Gedulá de Dios.
Y vamos a seguirlo estudiando en el Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Aunque los primeros 6 versículos ya los vimos, ya los estudiamos hace 8 días. Dice el versículo 1, alabanza de David. Es decir, que esto es una ¿qué? Alabanza. Dice él, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahweh y ha de ser alabado, muy alabado. Y sigue diciendo, y su grandeza, y ahí aparece la palabra Gedula, que es la palabra que estamos estudiando precisamente, que viene de la palabra Gadal, de la cual viene la palabra Gadol, que es grande también, cuando dice grande es Yahweh, Gadol, ¿sí? Y su grandeza, Gedula, es inescrutable. Y entendíamos que David veía la grandeza del Eterno como algo que estaba fuera de la comprensión humana, fuera del alcance. O sea, Dios es tan grande que no hay forma de comprender eso. Claro. O sea, excede a la capacidad De comprensión. humana. Por más que intentemos, no vamos a lograr comprenderlo en su totalidad, en su total extensión. Sin embargo, eso no significa que no podamos comprender que Él es grande. Y por eso lo describe de esa forma. Su grandeza es inescrutable, es inmedible, es incomprensible, es inalcanzable. Y sigue diciendo el versículo 4. Generación a generación elogiará tus obras y anunciará tus portentos. Versículo 5. En la magnificencia de la gloria de tu autoridad y en tus palabras maravillosas meditaré. Que eso lo veíamos ahí, que la mayoría de las Biblias no traduce en tus palabras maravillosas meditaré, sino que por lo general traduce en tus obras maravillosas o en tus hechos maravillosos, en tus actos. Pero literalmente el texto hebreo dice en tus palabras maravillosas. Qué bueno. En tus palabras maravillosas. Y eso lo veíamos hace 8 días y llamábamos la atención sobre esto, ¿no? Incluso les dije, si ustedes pueden colocar ahí en su Biblia, palabras maravillosas. Por eso él dice, en tus palabras maravillosas meditaré. Que eso es a lo que estamos llamados. A meditar en sus palabras que son maravillosas. Es decir, nosotros siempre debemos sentirnos extasiados por la palabra de Dios, anonadados. Debemos quedar absortos por la palabra de Dios. Y eso era lo que demostraba nuestro Mashiach, Yeshua. Era tal la maravilla de sus palabras que él podía empezar a predicar y a enseñar a una multitud. Y la multitud se podía quedar por días escuchándolo sin ni siquiera comer. Qué tremendo, ¿no? Imagínense eso. Quitaba el hambre. ¿Ah? No les daba pereza, no les daba sueño, no les daba hambre. No, qué bendición. Porque estaban recibiendo el pan fresquito, fresco. Ese pan glorioso, ese pan del cielo, de la boca de nuestro Mashiach, de la boca misma de nuestro Señor. Estaban recibiendo eso. Por eso, terminado ese momento, cuando les predicaba a las multitudes, pues él sabía que eran seres humanos y necesitaban comer. Y por eso les decía a los discípulos, ellos necesitan comer. No los vayan a mandar con hambre, porque posiblemente se van a desmayar en el camino. Se van a desmayar, ¿sí? Entonces, denles de comer. Y es ahí cuando, bueno, sabemos que hace la multiplicación de los alimentos. Entonces, amados hermanos, nosotros siempre tenemos que meditar. La palabra para nosotros no puede perder el sentido. Siempre debe significar algo glorioso, algo maravilloso. Siempre debemos quedar sorprendidos por la palabra.
Aparte porque cuando uno medita en la palabra, que meditar es profundizar, Sí. uno se queda aterrado, empieza a encontrar cosas que antes no había entendido porque simplemente Ujú. de pronto la leía como un ejercicio, como una práctica, una disciplina de lectura, que es muy diferente una práctica de lectura, una disciplina de lectura, a sentarse a profundizar. Y cuando uno profundiza, entonces el Señor empieza a mostrarle cosas que uno dice, pero si yo esto ya lo había leído antes, Ujú. ¿por qué para mí están siendo abiertos mis ojos en este momento? Porque cuando hay un corazón que desea profundizar, entonces el Señor dice, bueno, te voy a mostrar esas cosas y grandes ocultas que tú no conoces, que están, porque siempre lo vemos como bendiciones, ¿no? Materiales, la gran mayoría de ese texto lo usa, pero El esas gran... cosas grandes ocultas como que tú estás pecando en esto, tú te estás Ujú. equivocando en esto, te voy a mostrar lo grande y oculto que no conoces de ti mismo, Ujú. te voy a enseñar a través de la palabra, te voy a ayudar a identificar en dónde estás haciendo las cosas mal, dónde eso que tú haces Así a mí es. me hace sentir irritación contigo. Entonces, por eso es importante profundizar. Entonces la gente siempre ve ese pasaje como que no, esas las cosas Materiales. a todo lo material, grandes y ¿Dónde está ese, ocultas. ese carro último modelo oculto? Señor, y está bien, o sea, el Señor nos llena de favores, porque Sí. mire, el Señor, el mismo Yeshua dijo, ya les di la comida espiritual, no me los dejen sin comida material, se me van a morir. Quiere decir eso que está atento el Señor a nuestras A nuestra necesidad necesidades, material. pero profundizar en las escrituras, no hacer un devocional donde usted hace su práctica de oración y de leer unos cuantos versículos para llenar al año pues una lectura programada, que está muy bien, que eso ejercita nuestra disciplina y es importante. Si cuando nos detenemos, buscamos, profundizamos, sacamos las palabras y empezamos a decirle, Señor, ¿qué me estás mostrando a mí de esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? Entonces, es ahí empezamos a ver un poquito de la grandeza de quién es nuestro Señor, Así es. el que nos dejó esa palabra para que allí lo encontremos a Él y nos encontremos a nosotros y podamos pedirle perdón a Dios por todo lo que estamos haciendo de manera errada. Sí. No, y a mí me ha pasado que, por ejemplo, aunque he profundizado en un texto, en un pasaje de las Escrituras, me ha pasado que de repente vuelvo a ese mismo texto Ujú. para profundizar nuevamente y saco cosas nuevas. Fuente inagotable de O sea, conocimiento. uno saca perlas y perlas y perlas y perlas de la palabra. Y es triste, recuerdo que una vez un pastor, hace algo, unos años atrás, me decía, uy, hermano, yo ya llevo tantos años predicando y yo ya no sé ni siquiera de qué predicar porque ya no encuentro temas en la Biblia. No, de una sola frase, Y yo, pero ¿cómo así de que una no sola encuentra temas palabra. en la Biblia si es algo insondable? Y uno saca y saca y saca y parece que no terminara de sacar. Pues yo siempre he pensado que cuando una persona se refiere así, a que no ha encontrado qué más predicar, es porque realmente no les gusta profundizar, porque Exactamente. profundizar es excavar. Bueno, pongámonos en el ejercicio de una mina. Ujú. Para uno meterse físicamente en una mina, eso no es rasguñar ahí por lo ladito de la montaña y ya encontró las perlas, ¿no? Esas personas, cuando uno habla con ellos, cuando uno tiene esa oportunidad de hablar de pronto con alguien que le ha tocado vivir bajo tierra, o sea, esa gente excava y excava y excava y excava y se dedica tanto tiempo hasta que por fin encuentra esa Encuentra. perla. Así es. Entonces muchos no están como, ay, qué pereza ponernos a No están estar dispuestos allá. a eso. Entonces ese es el discurso de quienes piensan que la palabra no hay que Así predicar, o sea, es. no hay nada más que decir, Ujú. pero de una sola palabra uno encuentra muchísima bendición para uno mismo y para darle a los demás. Entonces Así es es. insondable, ¿no? Así es. Insondable es nuestro Señor. Y dice el versículo 6, de la potencia de tus hechos temibles hablarán, y yo contaré tus Ujú. grandezas, y yo contaré tu grandeza, perdón. De la potencia de tus hechos temibles hablarán, y yo contaré de tu grandeza. Entonces, ahí vuelve otra vez la palabra Gedula. Ujú. Entonces, yo contaré acerca de tu grandeza. Entonces, David estaba extasiado por la grandeza. Para él, el Eterno era algo que, como lo dice, traspasaba todos los límites.
y la grandeza de él. O sea, él entendía que el Dios a quien servía no era como, no era como los dioses de los pueblos. Y por eso los pueblos necesitaban tener muchos dioses. De hecho, en la antigüedad, la característica principal de los pueblos era que sus deidades eran muchas. Y mientras más deidades, pues parecía que era más fuerte el pueblo. Entonces tenían dioses para cada cosa. Ujú. Por eso cuando el Eterno ataca a Egipto, fue un ataque directo a los dioses. Cada una de las plagas que se manifestaron en Egipto, en realidad era un golpe a las divinidades y deidades de Egipto. Ellos creían que tenían muchos dioses, incluso el mismo río, el Nilo, era un dios para ellos. Ujú. Entonces tenían muchísimos dioses y eso es lo que va a atacar el Señor. El Señor ataca el sistema religioso, el corazón del sistema religioso de Egipto. Porque los pueblos creían que mientras más dioses tenían, pues era mejor y eran más poderosos. Y aquí aparece un pueblo que tiene un solo Dios. Pero ¿de qué sirve? Y eso es lo que entendía David. ¿De qué sirve tener tantos dioses si todos son falsos? Claro. Ninguno es verdadero. Mm. Basta con el Dios único y verdadero. Y ese es insondable, es inescrutable. No se puede comprender. Y su grandeza excede todo entendimiento, todo conocimiento. Ujú. Entonces, por eso él se extasiaba con el Eterno. Él se extasiaba. Por eso en la antigüedad los dioses de alguna manera eran vistos como agentes que podían manipularse. Y las personas de alguna manera intentaban manipularlos. Pero no, él entiende que él es el Dios al que sirve, es el único verdadero. Y es grande. Y que él comparado con Dios no es prácticamente nada. Nosotros, ante Dios, somos una mota de polvo, Ujú. simplemente comparado con toda la arena del mar, una pequeña mota de polvo. Así que él estaba extasiado con la grandeza de Dios. Y por eso él dice que yo contaré de tu grandeza. Ujú. O sea, estaba comprometido con que otros Supiera. conocieran Mm. acerca de la grandeza. Proclamar, Él estaba dispuesto a eso. anunciar. Es tu grandeza, yo la voy a contar. No me voy a quedar callado, voy a dar testimonio, voy a hablar de ella, voy a testificar. Entonces, desde que nosotros vemos esto en David, por eso es que podemos entender o ir entendiendo cómo es que él prepara una ofrenda como la que prepara, ¿sí? Y por qué el pueblo también lo hace de esa manera y dan una ofrenda generosa de tal magnitud, porque ellos estaban entendiendo que el Dios al que servían era grande. Su grandeza lo trasciende todo. Entonces, aunque no podían entender su grandeza, entendían que Él era grande y que excedía a todo. Mm. Y dice el versículo 7, manifestarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Entonces, ante la grandeza de Dios, no queda más que estar haciendo manifestaciones, ¿sí?, de su inmensa bondad. Y dice, manifestarán la memoria. ¿Qué significa manifestarán la memoria? Es decir, es algo que se va a ¿qué? A recordar de Ujú. generación en generación. No es algo que se va a olvidar al pasar ciertas generaciones, sino que es hasta el día de hoy. Y por eso nosotros tenemos un deber con nuestros hijos, Sí. de poderles Tremendo. enseñar, de poderles educar en esto, de hacerles entender a ellos que Él es nuestro Dios y es nuestro Dios grande, es único y verdadero, que no hay más fuera de Él y que el Señor. Dios al que servimos, Él trasciende todo, lo Ujú. trasciende todo. Y por eso esto no se puede olvidar.
debe venir a memoria. Entonces, nosotros tenemos como padres el deber y la obligación de enseñarles a nuestros hijos acerca de la inmensa bondad de Dios y cantar de la justicia de Él. Por eso dice, cantarán de tu justicia. De hecho, componer aún cánticos, porque a través de los cánticos y las melodías, que esta era una melodía, este era un cántico, una alabanza, una melodía, precisamente lo que se procuraba era perpetuar esto, ¿sí? Claro. Como las Llevar a canciones. memoria, claro. Las canciones se van yendo de generación en generación y esto es lo que nosotros debemos hacer. Cantarán de tu justicia y recordemos que la justicia de Dios es su palabra. Amén. La justicia de Dios es su Torá, la palabra. Y dice, versículo 8, clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en piedad. Ujú. Entonces nosotros debemos entender, ¿sí?, que nuestro Dios es misericordioso. Él nos mira a nosotros con ojos de misericordia y ahí es donde está esto. El Dios que es inmensamente grande, que trasciende a nuestro entendimiento, Él, a pesar de su grandeza, que para nosotros es incomprensible, Él se muestra hacia nosotros clemente y misericordioso. Grande en misericordia. Porque Él, siendo como es, en su grandeza, pues, ¿qué tendría que vernos a nosotros? Sin embargo, eso demuestra el amor y el cuidado que Él siente primeramente por su creación. Ujú. Porque en primera instancia somos creación de Él. Pero también, más aún, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entonces Él se va a mostrar con nosotros clemente y misericordioso. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras deslealtades, infidelidades. Y eso fue algo que experimentó David en su propia vida. Claro. Él tuvo unas faltas que podríamos verlas como bastante graves, ¿sí? Si las llevamos al plano, pues, de qué es más grave, ¿no? Porque, pues, Sí, medir como los pecados. nosotros a veces tenemos la tendencia a decir, Clasificar. sí, qué pecado Es es más grave más que grave. otro, ¿no? Y sí, es que pareciera que hay unos que son como más lesivos que otros. Y él estuvo dentro de aquellos que son muy graves, que podríamos llamar de altísima gravedad, ¿sí? Sí, claro. Adulterio, Sí. asesinato. O sea, unas cosas bárbaras que incluso son repudiables para nuestra sociedad, ¿sí? Entonces él cayó en todo esto, sin embargo, pudo experimentar, a pesar de todo eso, pudo experimentar la misericordia y la clemencia de Dios. Pudo entender cómo Él es realmente lento para la ira, porque si Dios actuara de verdad ante nuestro pecado, ante nuestras faltas, actuara de manera inmediata, como lo mereciéramos, pues ya no estaríamos contando aquí el cuento. Creo que ya no estaríamos No. ninguno de nosotros si fuera de esa manera. No, bendito. Entonces, obviamente, eso de ser lento para la ira no significa que sea alcahueta, sino que es que nos da una gran oportunidad, nos da el chance, la oportunidad De para cambiar que de nosotros camino. nos arrepintamos, Claro. para que cambiemos nuestro rumbo, el camino, retornemos a Él, porque eso es lo que Él está dando, esta oportunidad, y se la está dando a todo el mundo. Sí. Él no nos está dando solamente esta oportunidad a nosotros, no, la oportunidad está abierta para todo el mundo. Que nosotros la hemos tomado y gracias a Dios. Y ustedes que están allí han tomado esa oportunidad y por eso es que estamos en este camino, porque decidimos tomar la oportunidad que el Eterno nos brindó. Lamentablemente otros No la han tomado. no la han tomado, la han despreciado. O sea, la misma oportunidad que ustedes y nosotros tuvimos, también la tienen ellos, pero no la quieren tomar. Sin embargo, el Señor es paciente, Él es paciente. Sin embargo, debemos entender que
llegará un momento Y que del eso límite sí, de esa paciencia, claro. así como sucedió en los tiempos de Noé, donde dice que el Señor esperaba pacientemente hasta el cumplimiento del tiempo, pacientemente, y estuvo esperando pacientemente Sí. para que los seres humanos se arrepintieran, porque lo que el Señor quiere y busca de los seres humanos y demanda es que nos arrepintamos. Y dice eso, por eso David, pues, él experimentó eso. A pesar de la condición y de los pecados que él pudo haber cometido, sí, que para nosotros son bastante escandalosos, Sí, orgullosos. él pudo experimentar La eso, misericordia de Dios. la misericordia, la clemencia y obviamente ver cómo el Señor realmente es lento para la ira, es decir, que no actúa en la inmediatez Mm, respecto al pecado de nosotros, porque si así lo hiciera, ya estaríamos borrados de la faz de la tierra. Si no fuera por su misericordia, nosotros ya habríamos sido consumidos. claro. Y dice, y grande en piedad. Ujú. Él es grande en piedad. Entonces, él usa mucho este concepto de grande y de grandeza. O sea, él lo magnifica. El concepto de grandeza, entonces, es un concepto que él está usando de magnificación. Él magnifica a Dios. Porque es verdad, no porque él lo quiera hacer simplemente porque se ve bonito y se escucha bonito, ¿no? Mm, Y de pronto estaba allí haciendo un poema. Esto parece como bonito para la canción, como esto era un un canto. cántico, una melodía, un poema cantado. Ujú. Entonces él estaba inspirado y entonces sencillamente dijo, eso suena como bonito, pongámoslo ahí Sí, porque es que suena bonito. rima. No, no era porque sonara bonito, era porque él estaba entendiendo, o sea, él estaba de verdad comprendiendo la grandeza de él. Y dice el versículo 9, bueno es Yahweh para con todos. ¿Para cuántos? Para todos. Todos. Vuelvo y lo digo, para todos. Que esa es la excusa de mucha gente. Como que Dios selecciona y tiene favoritos. Y hay otros que simplemente los echa, Desechan. los desecha. Mm, No. Él es bueno ¿con quién? Con con todos. todos. Es decir, en principio, Dios es bueno con todos. Mm, Y en el ser bueno con todos, en ese ser bueno, es donde Él demuestra su piedad, su misericordia, su bondad, su clemencia, su amor, su perdón. O sea, esa característica de Él hace que entregue todo esto a favor de ¿quiénes? De todos. No es unos cuantos, es para todos. Vuelvo y lo digo, el hecho que la gente no lo quiera aceptar no significa que Dios no se lo no está sea, dando. claro. Es que nosotros tomamos la oportunidad, Mm, pero muchos la están despreciando. ujú. Entonces Él entendió esto. Él es bueno. Él es muy bueno, realmente con todos. Y su misericordia, dice, y sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, que su misericordia, y lo dice en plural, porque en realidad usa sus Misericordias. misericordias, ¿sí? Se ven reflejadas sobre toda obra, sobre toda su creación, sobre cada cosa. Es decir, sobre cada ser humano y sobre cada cosa que Él hizo, Ujú. porque Él es el creador. Entonces, Él está entendiendo esto y nosotros debemos comprender lo mismo. Entonces, ¿cómo ha actuado Dios con nosotros? Sí. Él ha actuado desde su grandeza, siendo como es, Él ha actuado con bondad a favor de nosotros, con mucha misericordia, con mucha piedad. Por eso nosotros deberíamos estar altamente agradecidos. Agradecidos. Así que la respuesta que nosotros siempre damos a Dios, en realidad va a ser nuestro agradecimiento. Claro, pero a veces la gente no agradece, Carlos, porque realmente no saben, realmente no entienden lo que Dios ha hecho por ellos. Es que ahí donde está el punto de quiebre. Si yo no considero que el Señor ha sido misericordioso conmigo, si antes pienso que Él me debe, Ujú. sí me hago entender, no Sí. sé si de pronto estoy siendo clara. A veces esa dificultad que presentan algunas personas en poder reconocer la grandeza del Señor, porque en su discurso siempre está
presente, es que el Señor me debe, o sea, Ujú. me debe algo y pues no. Como que por su vida que ha vivido, entonces Ajá. Dios está en deuda con esa persona. Claro, de hecho, usted siempre ve personas que, bueno, si Dios existe, porque hay tanta maldad, si Dios Ujú. existe, Porque hay tanta entonces, pobreza, porque hay porque hay tanta tantos niños pobreza, sufriendo y exacto. siempre ese es el Nunca, discurso, nunca ponen como en si fuera la escena, culpa de Dios. exacto, nunca ponen en escena por qué el ser humano es tan malo, tan perverso, que permite la pobreza, Ujú. que maltrata al otro ser humano, que lo esclaviza, que están hambriados de poder. No siempre ponen esa Dios en escena. Entonces, ¿cómo cuando nosotros tenemos ese discurso de que a mí el Señor me debe, pues es que es muy difícil poder entender la grandeza y la misericordia de Él hacia mí? A veces pareciera, y hay discursos en púlpitos, algunos, donde le enseñan a la gente que realmente es que nosotros le damos al Ujú. Señor y en todas las Sí, áreas. Entonces, si está esa situación, a veces eso es un obstáculo realmente y hasta así que no es. se sea quitado eso, hasta que la gente no conozca la realidad de lo grande que es el Señor, pues va a ser muy difícil que pueda reconocerle. Y es muy importante Mm, eso que dices y que traes a colación de lo que dice la gente, ¿no? El común de la gente. mm, Pareciera que Dios está en deuda con el mundo, con la gente, con el ser humano, porque si Dios es así como es, bueno y realmente existe, entonces, y es tan bueno como dicen, entonces porque hay tanta maldad, porque hay tanta violencia, y pareciera que entonces el culpable de todas estas circunstancias tan terribles que vive el ser humano es culpa de Dios, o sea, mm, Él la generó. claro, Cuando no vemos, interiorizamos que es nuestra responsabilidad, la claro. responsabilidad del ser humano y todo lo que estamos viviendo así es por culpa de nosotros mismos, es del ser humano. Y cuando lo traemos acá, más acá, ya como más acerca de nosotros, los creyentes, también Sí, pareciera es una. que Dios está en deuda con Exacto, es que nosotros. cuando yo Y esa es lo, la enseñanza que se da desde muchos claro, es púlpitos. que cuando yo hago el paralelo, yo lo estoy haciendo es con creyentes, porque Ujú. que el mundo lo diga, pues es Sí, obvio, ¿no? Pues yo me voy a poner a decir, ay, pues no, el mundo lo va a hacer. Pero es que es tan triste, Carlos, cuando uno termina una consejería o termina de escuchar a alguien que dice creer en el Señor, de practicar su palabra, que en su discurso y entre líneas de sus palabras y sus actos es que a mí me debe el Señor todo, o sea. Entonces yo digo, no, no ha entendido ujú, la palabra, no ha entendido realmente de qué sí. se trata la grandeza, la Claro, grandeza del Señor. y por eso se dan muchos discursos y muchas enseñanzas desde los púlpitos en los que no se enseña a agradecer a Dios, a tener un espíritu agradecido, a tener un corazón agradecido, sino un corazón que demanda y demanda porque es que Ujú, Dios está en deuda prácticamente con nosotros y nos tiene que dar. claro. Entonces, damos y ya Él quedó en En deuda. Yo deuda. doy una ofrenda y voy a dar esto, entonces ya Él quedó automáticamente en deuda conmigo, entonces me tiene que dar, me tiene que devolver el doble, me tiene que hacer el milagro, me tiene Ujú. que dar de acuerdo a mi necesidad o lo que yo necesito. Y esa es la enseñanza. Esos son los discursos que se dan desde las plataformas, Uy, desde los sí, y desde púlpitos. púlpitos grandes, porque hace mucho tiempo escuché una prédica que de una pastora de una iglesia de renombre aquí en Colombia decía, yo perdoné a Dios. Ah, Dios mío, sí. Dios santo, o sea, Y ese como yo discurso lo sí lo he escuchado varias perdoné. veces de varios pastores. ¿Cómo así? ¿Sí? Una vez yo escuchaba a alguien que decía, bueno, perdonarse a sí mismo, que perdonar a los otros, todo, y dijo, y de último, y aunque parezca sorprendente, Ay, y era Dios también un santo, qué pastor de atrevimiento. renombre, ¿sí? También hay que aprender a perdonar a Dios. Sí, O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza entra eso? Por eso David entendía la grandeza de Dios. O sea, ¿en qué cabeza puede entrar que yo, al Dios que es grande y que claro. excede todo límite y todo entendimiento humano, Mm. yo lo debo perdonar? Sí, o sea, uno dice, O sea, bueno, ¿qué me debe él a mí? no nos debe nada. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ministran desde los púlpitos? ¿De qué se trata adorar al Señor con estos cánticos y ni siquiera los entienden?
Porque si a mí me toca entrar en el proceso, bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cuántos quieren perdonar a Dios? Háganse para este lado para hacer un trabajo con ustedes y enseñarles a perdonar A a Dios. perdonar a Eso es Dios, un terrible. atrevimiento, eso es un No han insulto. conocido a Dios. No, eso es muy triste. Y son creyentes, por eso les estaba diciendo Sí, que el paralelo era con sí, creyentes. porque tú lo hablas de una pastora muy Bueno, reconocida reconocida. y yo se lo escuché a un pastor muy reconocido que hablaba de las diferentes formas de perdón. Y Ajá. estaba hablando y incluso la enseñanza estaba hasta buena. La verdad, pues yo lo estaba escuchando allí, que perdonar a los demás, a nuestros compañeros, incluso hablaba de perdonar a nuestra esposa, a nuestros padres, nuestros Claro. hijos, de perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces nos damos muy duro. Y yo dije, bueno, pues sí, a veces uno Sí, bueno, está como bien. que va más allá y yo trataba como de entenderle ahí a él eso, sí. Pero cuando sale, y la última y más importante de todas, es perdonar a Dios. Sí, como lo escuchan. Hay que perdonar a Dios. Y ese es el problema, que no hemos perdonado a Dios. ¿Cómo así? Hmm. Por Dios. O sea, ¿qué clase de Dios es el que sirven? ¿Qué clase de Dios es el que Un tienen? muñeco, A un Dios al un cual hay que títere. perdonar. ¿Cómo así? No, Yo debo estar y yo me agradecido por el imaginaba a perdón que Él Dios, me dio. y yo me imaginaba a Dios agradecidísimo. O sea, Y pidiendo, yo me imagino a Dios pidiéndonos perdón, por no, favor, gracias, hijos, gracias, hijo, perdónenme. por perdonarme, gracias, porque, ay, uno dice que esa ridícula es tan grande, y la están enseñando, y usted ve, porque siempre hago lo mismo, siempre me voy a comentarios del canal de ellos, y no, qué Sí, poderoso, qué grande, así es qué verdad. palabra, qué Esto me da una cosa, gran mejor dicho, y enseñanza. yo ya estoy con razón, eso era lo que yo sentía, es que a mí Dios me debía, y yo, ay, qué miedo no hacer, prácticamente ir al abismo a la gente. Sí, y personas que sí, que colocan en los comentarios, sí, hoy entendí que mi mayor problema era ese, Que yo no tenía. haber perdonado a Dios. Ajá, o sea, no. Entonces, siempre se nos enseña como que Dios está en deuda con nosotros. Sí. Mientras que David entendía, Dios es bueno con todos y su misericordia están sobre todas sus obras. Por tanto, como Él ya ha actuado a favor de nosotros y de su creación y de todo a favor de nosotros, nuestra respuesta a Él siempre será el agradecimiento. Claro. Es decir, cuando nosotros honramos a Dios con lo que debemos dar, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias, todas ellas van a ir enmarcadas con el agradecimiento, nunca con el pedir. Nunca con el Ujú. pensar que es que Dios me debe dar porque yo estoy dando. No, Que me siempre tiene que agradecimiento. O dar. sea, yo estoy agradecido, estoy agradecido, estoy agradecido. Y todo el tiempo voy a estar agradecido porque en toda mi vida voy a estar en deuda con Dios. Por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran salvación. Y no se trata de pagar una deuda, porque es que Él no nos pide a nosotros que paguemos la deuda. ¿Usted cree que el Señor nos pide que nosotros paguemos la salvación que Él nos ha dado? No, pues Pues si nos pide que impagable. la pagáramos, pues no nos podríamos salvar, Es porque es impagable. impagable. Claro. Así sus bondades y su misericordia son impagables. Por tanto, nosotros, si nos vamos a eso, pues siempre vamos a permanecer en deuda con el Señor toda nuestra vida. Por eso comprendemos, desde nuestra perspectiva bíblica correcta, que todo lo que hacemos para el Señor es agradecimiento. Entonces, cuando nosotros damos, ¿sí?, al Eterno, nuestros diezmos, ofrendas, primicias, lo hacemos por agradecimiento. Claro. Cuando damos nuestro servicio a Dios, lo hacemos por agradecimiento a Él. Cuando servimos a Él, cuando servimos su obra, lo hacemos por agradecimiento a Él. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por agradecimiento a Él. Claro. Debe estar enmarcado y por eso lo dice el versículo 10. El versículo 10 dice, te agradezcan, oh Yahweh, todas tus obras y tus piadosos te bendigan. Mm. Te agradezcan. No sé si esta Biblia dice te agradezcan. Algunas dicen Bueno, te dice alaben. que te alaben, Sí, Yahweh, todas tus obras, eso. que te Yo bendigan vi tus que, fieles. sí, muchas Biblias traducen la palabra que está allí en el versículo 10, la traducen como te alaben, pero ahí no dice te alaben. Ahí dice te agradezcan. Te agradezcan. Obviamente la alabanza hace parte de nuestro agradecimiento Claro, sí. al Eterno, pero literalmente dice te agradezcan, oh Yahweh, todas tus obras y tus piadosos te bendigan. Te agradezcan, que es algo que sí se nos olvida a nosotros.
Entonces, en la teología que comúnmente se imparte en muchas iglesias, se enseña más bien esa que es Dios quien debe estar prácticamente agradecido con nosotros, Sí, ¿sí? sí. Como que Él está agradecido, en deuda, ¿sí? Con nosotros. Mm. No, amados hermanos, en ningún momento, ¿sí? Somos nosotros los que estamos continuamente Agradeciendo agradecidos al con Señor. Él. Estamos agradecidos realmente con el Señor. Entonces, por eso dice, te agradezcan, oh Yahweh, todas tus obras. Nosotros somos parte de su obra. Y tus piadosos te bendigan. Y ya explicamos qué significa Ujú. bendecir a Dios. Cuando se trata de Dios hacia nosotros, la bendición significa que Él nos reconoce a nosotros como hijos Hijos. legítimos. Somos adoptados por Él como hijos legítimos. Y cuando decimos que nosotros bendecimos a Dios, es que nosotros le reconocemos a Él desde Como, nuestro estado de claro, hijos como como nuestro nuestro Padre. Padre, Y claro. al ser nuestro Padre, entonces debemos darle toda honra. Honra. Y dice aquí, versículo 11, de la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. O sea, David estaba extasiado con el Señor y su grandeza. De la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. Es decir, que continuamente se va a estar hablando de todo esto. Para hacer saber a los hijos de los hombres tus portentos y de la gloria magnífica De tu de tu reino. reino. Para hacer saber, es decir, que todos Ujú. sepan. Así que cada uno de nosotros se debe constituir en un testimonio. Nosotros no debemos callar y en todo momento debemos estar testificando de Dios. Así la gente diga, oiga, ¿usted no se aburre de hablar de Dios? No, Ajá. jamás nos cansaremos porque jamás nos cansaremos de exaltar la grandeza de nuestro Sí, eso Dios. también va muy conectado al quebrantamiento. A mí alguien una vez me dijo, ay, pastor, usted sí llora. Y yo no lloro de tristeza, yo lloro de saber que la misericordia de Dios ha sido tan Es que grande se conmueve, conmigo, es sí, una que conmoción. mis ojos se conectan inmediatamente con esa misericordia inmerecida y mis ojos y mis lágrimas están a flor de ojos, pues. A flor de Sí, la piel, persona me dijo eso flor de y piel. a flor de piel y yo le dije, sí, claro, porque es que yo miro para atrás. Yo no sé si les ha pasado que uno empieza como a recordar el pasado y uno dice, Señor, ¿qué has visto en mí? Que tuviste tanta misericordia de que me miraste. Y se me para así los pelitos de la piel y yo digo, "L- era más fácil que me perdiera, pero en medio de un mundo tan difícil, de un mundo, ahí me encontraste, me atrajiste, o sea, me llamaste. No, a mí eso me parece demasiado Así es. grande. Mm. Entonces, como me sentía tan diminuta que él me haya sacado escena dándome la salvación, venga, entonces para mí eso me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. Entonces, por eso es que uno dice, claro, para nosotros sí, eso es demasiado, Claro, ¿no? demasiado grande. Y yo te veo y yo digo, uy, si Dios ha tenido mucha misericordia de ti, pero muchísima. Entonces Tanto que también. te tiene, o sea, me tiene a tu lado. Ah, ya te tengo a ti. Bueno, sí, fuerte es. Mire, tanta misericordia. Como dice usted, ¿no? ¿Qué hice yo de bueno para merecer? Y tú de malo para merecerme. Ay, Dios mío, no. No, de verdad que el Señor es No, él es muy bueno. Yo muy sí lo misericordioso. reconozco totalmente. Y dice aquí, para hacer saber a los hijos de los hombres de tus portentos y de la gloria magnífica de tu reino. Sí, tu Tu reino reino es reino eterno. completamente eterno. Mm, Mire, es un reino eterno. Por tanto, si es un reino eterno, no es pasajero. mm, Si es un reino eterno, no cambia, es inmutable. Porque muchos pretenden venir al Señor, pero cambiando las normas del reino. claro. Es un reino, tiene normas. Él entendía eso. Y más como rey, entendía David que el reino de Dios, ¿sí? Es un reino que trasciende. Por eso habla de eterno, no tiene principio ni tiene fin. Lo definimos de esa manera tan Sí, sencilla y tan sí, simple, pero el concepto de eternidad también nos habla de inmutabilidad, claro. porque no cambia, no hay en él
No no varían. hay No. algún tipo de Sí, variación, no varía. ya que no hay una influencia ni siquiera del tiempo. Mm, mm. Por eso es eterno, permanece constante, no cambia. Los seres humanos cambiamos, las organizaciones cambian, Cambian. todo cambia. En esta tierra todo cambia, la tierra cambia, todo el cosmos, el universo cambia. Claro, es flexible. Sin embargo, dice la palabra, tu reino es un reino completamente eterno, Eterno. completamente eterno. Y tu dominio es sobre todas las generaciones. Mm. Es decir, que su dominio o soberanía se va dando de generación en generación, en todo. Y sigue hablando él de esto y dice, sustenta, Yahweh, a todos los que caen y levanta Qué a los precioso. abatidos. Qué poderosa O sea que palabra. nosotros tenemos esperanza Qué bonito. de saber que a pesar de que caemos, Ujú. porque somos susceptibles Las caídas, claro. a la caída, Mm. a caer. Ninguno de nosotros está exento de eso y por eso incluso la palabra misma nos advierte que aquel que crea estar firme, pues debe estar observando que no vaya a Ujú. caer. Poner mucha atención. Debemos estar atentos Atentos. para no caer. Sin embargo, en nosotros se da que caemos, pero el Señor nos levanta y el Señor sustenta. Por eso dice, Sustenta. Él es el sustento para los que caen. Cuando una persona cae, necesita un sustento para poderse Mm. levantar. Y el Señor siempre será ese sustento. Voy a dar un ejemplo, espero que no me lo malinterpreten. Si es una persona, digamos, que cae y esa persona de pronto está excedida en peso. Hablemos de una persona que está excedida en su peso corporal. Cuando una persona que está en esas condiciones cae, sí que le es difícil a una persona Uy, sí. levantarse. Y por lo general, una persona en esas condiciones va a necesitar ¿qué? Ayuda. Una ayuda más fuerte. Van a necesitar que alguien extienda su mano de la cual se pueda ¿qué? Sostener, sustentar, sostenerse, sustentarse, para poderse ¿qué? Levantar. Eso también nos puede llegar a pasar a nosotros. Cuando permitimos en algún momento que el pecado haga su nido en nosotros, No se infle. ¿sí? Que el pecado, entonces el pecado empieza a convertirse en una carga, en un peso adicional para nosotros. Y cuando caemos, pues de ahí es lo complicado levantarse. Por eso necesitamos esa mano que nos sustenta y aún el Señor está dispuesto a eso. No quiere decir con esto, amados hermanos, que nosotros entonces nos vamos a exceder y ya entonces vamos a entrar en tal exceso de confianza. No, porque ya sería una práctica. Que digamos, bueno, pues sí, entonces ¿por qué no me lo habían dicho antes? No, Pues porque hay entonces que hacer la salvedad. pequemos de lo es el lindo. practicante. Sí. Y No. entonces nos llenamos de práctica del pecado que ya nos lleva a la muerte. Claro que ya no. Aquí estamos hablando de caer, la caída, no de la muerte. Porque es que la práctica del pecado lleva a la muerte. va a conllevar a la muerte, a la condenación. Entonces entendamos esto. Ahora, esto que decimos acá, enseñamos, no debe ser entonces tomado como un aliciente para pecar, ¿no? Como que un incentivo para pecar. Ok, bueno, gracias, pastor, por esa palabra. Qué revelación. El ejemplo completo es que a veces uno tiene caídas físicas que no las entiende. Sí. Cuando uno conoce su casa, y los desniveles de la casa, las gradas, escaleras, uno sabe, y de repente no se sabe por qué, uno se tropieza y cae. ¿A ti te pasó una vez, no? ¿Qué? Te tropezaste, una caída bastante fuerte. ¿Pero cuál? No me una que acuerdo. levantaste la pierna y no pudiste pasar. Y me dejó con una lesión horrible. Sí, lo hice por experiencia. Ay, sí. Sí, uno dice, ¿en qué momento? Pero sí, prácticamente esto lo conozco. Pero sí es eso, es también puede pasar. Sí. A eso se refiere a veces la nos caída. pasan accidentes sin querer, accidentes literalmente y nos caemos. A mí me ha pasado. Pero ¿por qué me caí aquí? O sea, ¿cómo? Y por descuido. por un accidente, fue un descuido.
pero el Señor siempre estará ahí, ¿para qué? Para ayudarnos, Sí, amén. para sustentarnos. Y dice, y levanta a los abatidos. Los ojos de todos te miran expectantes y tú les das su alimento a tiempo. Ujú. O sea, nosotros siempre alzamos nuestra mirada. Por eso, como dice el salmista, Alzaré y eso lo tenemos que mis ojos a ti, sí. entender bien. Hay Biblias que dicen, alzaré mis ojos a los montes. Ujú. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Y hay otros que lo entienden como, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? En realidad el salmista está haciendo una pregunta desde el principio. El salmista está diciendo, ¿acaso yo alzaré mis ojos a los montes? ¿Acaso voltearé a mirar hacia los montes, a las montañas? ¿Por qué él dice esto? Porque en la antigüedad los pueblos tenían por costumbre de que en los lugares más altos, es decir, en los montes o las montañas, era donde se levantaban y donde se construían los altares a sus dioses. Claro. Entonces, cuando las personas tenían un problema, acostumbraban a dirigir su mirada hacia las montañas, Donde estaban las deidades. donde estaban esos monumentos para rogar a ellos. De hecho, hasta el día de hoy las ciudades modernas todavía tienen eso. Sí. Por ejemplo, en Cali, donde nosotros vivimos, y yo sé que así es en muchas ciudades, ¿sí? Aquí en Cali, en los cerros tutelares, los cerros más altos, tenemos esto. Por ejemplo, hay un cerro acá que es bastante alto y se ve, ¿sí? Hay las tres cruces, y hay tres cruces. Y hay otro donde se ve uno que se llama el Cristo Rey, ¿sí? Que es algo, es muy parecido a ese Cristo Rey de Brasil, De ¿no? Brasil. Que está así con los brazos extendidos. Y se colocaban que esos son como vestigios o prácticas antiguas de lo que hacían los paganos, Eso es pero una con sus herencia. dioses. Entonces lo heredaron y por eso colocaban eso en las montañas, ¿no? Para que cuando alguien tenga una necesidad, Necesidad. levante su mirada hacia la montaña porque se ve, Ajá. O sea que es el lo que texto lo más que se está ve. diciendo, ¿acaso alzaré mis ojos para mirar esa deidad? De Exactamente. ninguna manera. Sí. Ah. Entonces el salmista está diciendo en realidad, ¿acaso yo levantaré mi mirada o pondré mi mirada, fijaré mi mirada en aquellas montañas, en aquellos montes? ¿O por qué? Porque ahí Porque hay están unas las deidades. deidades, Ah, porque ya. ahí están esos dioses. No. De ninguna manera. ¿Acaso yo levantaré mi mirada hacia las montañas? ¿Acaso de allá vendrá mi socorro de esas montañas? Es decir, de esas deidades que están allí en los montes. No. ¿Por qué? Porque mi socorro, mi auxilio, mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Es eso. Diferencia. Entonces hay una diferencia marcada en Muy, eso, muy grande. bastante grande. Mm. Y por eso él dice acá, los ojos de todos te miran expectantes. Por eso a nosotros se nos llama y se nos ordena, se nos instruye estar mirando atentamente a quién, a Yeshua. Al autor. Puestos los ojos en Yeshua. Autor. Allá debemos poner nuestra mirada en quién, en Yeshua. Yeshua. Nosotros no levantamos nuestra mirada a una montaña, un monte, a algo, porque nuestra ayuda no viene de nada de esto, de nadie. Nuestra ayuda viene directamente del Señor. Y por eso nosotros ponemos nuestra mirada directamente en Yeshua. Y siempre creyendo en Él, en Yeshua, que en Él es en quien nosotros confiamos. Amén. Y por eso dice, los ojos de todos te miran expectantes. Claro, cuando nosotros miramos, siempre tenemos la expectativa, sabiendo que de Él viene nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro auxilio. Miren cuál era todo el panorama que tenía el rey David en su mente respecto al Eterno. Y tú les das su alimento a tiempo. Entonces te miran con expectativa y Él provee. O sea, siempre va a proveer en el momento. Tan bello nuestro Señor. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente, es decir, su generosidad. Entonces, ¿qué entendía David del Eterno? Que era Dios generoso. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente.
Entonces, ¿cómo no estar agradecido con aquel que es el proveedor, el sustentador, que es el que nos entrega todo de manera generosa? Abre su mano y generosamente nos está dando siempre su bendición. Justo es Yahweh en todos sus caminos y piadoso con Bondadoso. todas sus obras. Ujú. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan De en verdad. verdad. Ujú. ¿Qué significa esto de a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad? Obedeciendo. Exactamente, en obediencia. Mm. O sea, no se trata de que simplemente porque yo invoque el nombre del Señor, ya Claro. automáticamente por eso me es hecho. No, debe ir acompañado ese invocar el nombre del Señor, acompañado de la verdad. Obediencia. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. La palabra, sí, ¿Sí? señor. Tu palabra es Verdad. verdad. ¿Sí? Tu palabra es verdad. Tu justicia es justicia eterna, dice el libro de los Salmos, y tu palabra es la verdad. Entonces nosotros entendemos que el invocar el nombre de Yahweh va acompañado de la verdad, de la verdad. Es decir, que estamos viviendo conforme a su palabra. Quienes entonces tienen, como digamos, el derecho, llamémoslo de esa manera, a invocar el nombre del Señor, los que andan en la verdad, los que viven en la verdad. Por eso es necesario caminar en su palabra, es necesario caminar en su verdad, caminar en su Torá. Y de acuerdo a eso, entonces nosotros podemos invocarle a Él, Ujú. sabiendo que Él está ¿qué? Cercano, Cercano. cerca. Cercano nuestro Señor. Él está cercano, eso significa, esa cercanía significa familiaridad. Como cuando uno es padre y está atento a sus hijos, sobre todo cuando están pequeños. Claro. Yo recuerdo que cuando Valentina estaba pequeña, ¿sí? Para mí era muy importante estar como pendiente de ella, A la voz. ¿sí? Y cuando ella estaba durmiendo ya en su propia habitación, aunque estaba pequeña, de repente, de pronto yo escuchaba que ella era papi, porque es que acostumbraba a llamarme a Papi. mí, ¿no? Así a ti, a Sí, ti. papi, en medio de la noche. Y yo inmediatamente saltaba y salía corriendo para ver ¿Qué necesitas? qué era lo que estaba pasando, qué necesitaba. Claro. A veces me decía, papi, es que tengo miedo, Tengo miedo. ¿sí? Entonces yo me quedaba al lado de ella ahí en la cama un rato hasta que ella volvía y se quedaba dormida. Entonces ahí está el Señor cercano, atento, cuando nosotros le llamemos Padre, Padre, que podemos venir ante nuestro Padre. Qué lindo. Y dice acá, Nuestro Señor. cumplirá el deseo de los que le temen. ¡Qué bendición! Ahora, cuando habla del deseo de los que le temen, el deseo siempre debe ir, nuestro deseo siempre debe ir Claro. adjunto, adherido a la voluntad de Dios. Porque no es que Él vaya a cumplir todos los deseos que nosotros tengamos, así esos estén por fuera de la voluntad de Él. No. Él conoce realmente nuestra condición. Incluso el Señor sabe qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Cuando de niños nos gustaba meternos de pronto a la cocina y queríamos de pronto coger un cuchillo, tomar un cuchillo. ¿Qué hacían nuestros padres con nosotros? No. Nuestro deseo era, yo quiero el Tomar cuchillo. cuchillo. Y no nos dejaban. ¿Por qué no nos dejaban? ¿Porque eran crueles con nosotros? No. No, porque nuestros padres sabían que si nos dejaban tomar ese cuchillo, pues probablemente lo más probable lo que va a suceder es que nos íbamos a herir, a cortar. Entonces, no tienes, pero yo lo quiero, ¿sí? No porque te puedes cortar. Entonces, por eso dice la palabra aquí, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿De quiénes? De los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que viven conforme A la a Torá. su palabra. A la palabra. Recuerde que la palabra temor en hebreo, yirá, temor en hebreo, ¿sí? Tiene que ver con la misma raíz de la palabra Torah. Ujú. Tanto la palabra temor como la palabra Torah vienen de la misma raíz hebrea. Ojo con eso. Por eso, cuando se habla del temor de Dios, se está hablando también de la Torah. Entonces, cuando se dice que cumplirá el deseo de los que le temen, es decir, de los que viven conforme a ¿qué? A la A la Torah, a su palabra. También oirá el clamor de ellos y los salvará.
también oirá el clamor de ellos y los salvará. Él ha escuchado nuestro clamor y nos ha dado salvación y vida eterna. Yahweh es el guardador de todos los que le aman. ¿Y cómo amamos a Yahweh? Guardando Obedeciendo sus sus mandamientos. mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos. Como dice la palabra, de esto se trata el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, Él es guardador, Él es protector de todos los que le aman. No hay otra manera de amar a Dios que cumpliendo sus mandamientos. Pero aniquilará a todos los malvados. Un malvado es aquel que vive por fuera de la voluntad de Dios, que no hace conforme a su palabra. La alabanza de Yahweh, de la alabanza de Yahweh hablará mi boca. Y toda carne bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. La alabanza de Yahweh estará siempre, ¿qué? En nuestra boca. Alabaremos, ¿no? Siempre. A Yahweh. Siempre. Por eso, continuamente, por eso David compone todos estos salmos, no tantos salmos que compuso él, porque él estaba extasiado con el Eterno. Él había podido entender claramente que a quien servía era verdaderamente el único Dios y no había otro fuera de él, y que era extremadamente grande. Y por eso él dice, y toda carne bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. Así que, amados hermanos, lo primero que entendió el rey David fue que Dios, el Dios al que él servía, era grande y su grandeza era inescrutable, insondable, inmedible, incomprensible. Excedía su entendimiento, su pensamiento. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Si esta palabra, amados hermanos, para ustedes es de bendición, yo le pido por favor que le dé me gusta al video de YouTube y lo comparta a través de sus redes sociales. ¿Ok? No se olviden, si hay alguien que haya llegado a nuestra transmisión por primera vez, nos puede escribir, se puede comunicar con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp. Posteriormente nosotros vamos a estar en contacto con usted para saber cómo le podemos servir, pero escríbanos, contáctese con nosotros que le estaremos nosotros contactando. Escríbanos a través de WhatsApp. No se olviden revisar o visitar nuestra página web www.palabraVerdadera.org.co. Ahí está todo acerca de nuestro ministerio. También les recuerdo que mañana aquí en la ciudad de Cali tenemos a las 4:30 de la tarde nuestro servicio presencial para que todos en familia asistamos en el nombre del Señor. Estemos allí, asistamos. Recuerden, amados hermanos, esto que es tan importante. También en la ciudad de Tunja. Entonces, aquí en la ciudad de Cali a las 4:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial. Asista. Y en la ciudad de Tunja también tenemos nuestra congregación y allí el servicio presencial es a las 4 de la tarde. Así que todas las personas que viven en Tunja, Boyacá, pueden asistir o a sus alrededores para que estén allí. Y por último, les recuerdo que estamos en medio de las inscripciones de nuestras escuelas de formación ministerial. SFOMI. Inscripciones están abiertas, así que, amados hermanos, inscríbanse. Es de bendición, es gratuito. Sí, aprovechen esta gran oportunidad. No la dejen pasar. Continúen estudiando los que están estudiando y los que no están estudiando, empiecen. Háganlo, profundicen y de esa manera también van conociendo la grandeza de nuestro Dios, el Dios al que servimos, el que nos ha llamado. Inscríbanse, es gratuito, no tienen que pagar, sencillamente deben llenar un formulario y listo, para que empiecen sus clases, para que se inscriban en nombre del Señor. Bueno, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, tan poderosa. Como decía el salmista, cada día te bendeciremos. Y hoy en este inicio de Shabbat, te bendecimos, Señor. Grande eres tú, grande Yahweh. Tú eres insondable, Señor, pero aún así nos has dado a conocer
parte de tus características, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias, 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 Señor. Te damos en este inicio de Shabbat, queremos seguir recibiendo tu palabra, queremos seguir escudriñando en las Escrituras, porque ellas nos llevan a la vida eterna. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén y amén. Gracias. Bueno, amados hermanos, les agradecemos a todos ustedes el habernos permitido entrar a sus hogares a través de esta transmisión, conectarse con nosotros, estar en unidad en este inicio de Shabbat. No nos resta a nosotros más que decirles gracias y también decirles a todos ustedes, Shalom.